sea un cacho, dice la hermana de la señora Lina. Ya. Buenas Oye, mi señora. noches, compañeras. Hoy vamos a ver lo que es la planificación de estudios sociales. Vamos a trabajar con la destreza del CS.3.1.56. Dice analizar los cambios en la vida de la gente y la cultura a causa de la modernización, las reformas religiosas y los cambios tecnológicos. Para esta destreza yo he elegido el criterio de evaluación. Eso vale, compañero. Sí, gracias. El CE.CS.3.1, el cual dice, analiza la evolución de la organización económica, política y social que se dio en la época aborigen, destacando los enfrentamientos y alianzas de los incas ante la conquista española. Como objetivos específicos de la clase está el O.CS.3.1, cual dice comprender y valorar el proceso de independencia y el legado originario que aportaron las sociedades aborígenes como fundamentos para la construcción de la identidad nacional. Yo he elegido esos porque son los que más se asemejan a o sea, van más acorde con la destreza. No sé ustedes qué opinen, qué les parece. Yo digo que sí está bien. Está bien, continuamos. Como indicadores de evaluación del logro está el I.CS.3.1.1, el cual dice explica la evolución de la organización económica y social de los primeros pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con fundamento científico. En el ciclo de aprendizaje vamos a trabajar con el ERCA. En la experiencia he puesto a observar un video y en base a ese video pedir a los alumnos que den contestación a las siguientes preguntas. ¿Qué opinan con respecto a los cambios que se han venido dando con el paso del tiempo? ¿Creen que los cambios que se han dado gracias a la modernización son positivos o negativos? No sé, compañera, si lo puede reproducir el video. Sí. Pay, get paid. Shop online and in-store. Check out the Venmo Teen account. Está viendo la planificación, compa, no se olvida. Hola, muy buenos días. Hoy en Estudios Sociales vamos a ver sobre el tema la vida cotidiana en la primera mitad del siglo XX. Como vemos, aquí la sociedad, la modernización, afectó a todos los estratos sociales. Los tradicionales valores familiares cambiaron, los divorcios aumentaron, las actitudes hacia la sexualidad variaron en amplios grupos. El vestido se volvió no convencional y menos identificado. Hasta muchos indígenas cambiaron su vestimenta por la de los mestizos. Se conservó la música popular y hubo un auge de la música rocolera. Los espectáculos deportivos fueron muy importantes para las hinchadas. El Concilio Vaticano II y las tendencias católicas progresistas cambiaron las formas del culto. Se gestionó un movimiento cristiano por el socialismo, cuya figura más destacada fue el obispo Leonidas Proaño, que lo vemos aquí, y también lo llamaban el obispo de los indígenas. Crecieron otras iglesias y sectas. Los hábitos higiénicos y de salud cambiaron, pero su práctica se limitó en algunas zonas por la escasez de agua potable y canalización y los altos precios de las medicinas. Y en cuanto a las costumbres alimenticias, variaron también las cadenas de comida rápida, se popularizaron. Organizaciones de mujeres trabajan por la equidad de género. Los ecologistas planteaban la necesidad de conservación y preservación del ambiente. Se comenzó a hablar del respeto a las opciones sexuales. Cambiaron y crecieron los organismos no gubernamentales como las ONGs. Los medios de comunicación. Hacia los 60
en el Ecuador, con gran población analfabeta y sin servicio eléctrico, la introducción del transistor en la radio logró dar acceso a toda la población a este medio de comunicación. En los años 70 y 80 sucedió lo mismo con la televisión, que llegó a todos los sectores. Hacia fines del siglo, la telefonía celular e internacional, las computadoras personales y otros artefactos ya llegaban a un amplio sector de la población. El uso del correo electrónico e Internet se incrementaba. Crecimiento de la educación. Desde mediados del siglo XX, el Estado incrementó los sectores educativos, profesores y alumnos. También se crearon numerosos planteles privados. Se impulsó la alfabetización, especialmente indígena, que había sido proclamada por la líder Dolores Cacuango, que la vemos aquí. Consecuencia de la lucha indígena fue la creación del Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. En 1990, la tasa de analfabetismo se había reducido a 11,7%. En el 2001 era de 9%. Subió a la escolaridad de 6,7 a 7,3 años, pero no se logró mejorar la calidad de educación, que siguió siendo un problema nacional. Las universidades crecieron en número y cantidad de alumnos. A fines del siglo se creó una gran cantidad de centros privados de educación superior. Hubo un escaso desarrollo de ciencia y la tecnología. Aquí vemos el crecimiento de la educación, la tasa de escolaridad por grupos y edades. Aquí vemos los años promedio de escolaridad desde 1950 al 2001, que ha ido creciendo. En cambio, acá vemos las cifras resumidas en el gráfico de los años promedio de escolaridad, que determinan que el crecimiento escolar en la población de 6 a 24 años es importante, de apenas 2 años y medio entre 1950 y 1960, a más de 7 entre 1999 y 2001. ¿Sí? Pero, a pesar de ello, la tasa de escolaridad por grupos de edad muestra las diferencias entre unas y otras edades. Los indicadores evidencian las dificultades que tenía la población mayor de 18 años para continuar sus estudios. En cuanto a la música, la cultura estaba comprometida. En los años 60, la producción cultural y artística fue dominada por el compromiso político radical en un contexto latinoamericano de insurgencia. Se desarrolló el relato del teatro y la danza. La música rock comenzó a ser cultivada por grupos de jóvenes. En la música popular predominó el estilo rockolero de Julio Jaramillo, este famoso cantante. Se produjo un gran desarrollo de las ciencias sociales. El pensamiento económico tuvo exponentes como Manuel Agustín Aguirre, Germánico Salgado, y el pensamiento sociopolítico tuvieron un auge como militantes de izquierda como Agustín Cueva, crítico y ensayista, Fernando Velasco. La historia tuvo gran desarrollo y un giro a posturas críticas y progresistas, que se expresaron en una abundante producción cuya obra colectiva de mayor relieve es la nueva historia del Ecuador. La filosofía se desarrolló con los trabajos de Hernán Malo y Arturo Andrés Roy. Despertó el pensamiento de los pueblos indígenas y de la antropología, que contaron con varios exponentes y obras especializadas. En cuanto al deporte, el deporte se hizo muy importante, especialmente el fútbol. Es un mecanismo de organización de la gente en los barrios y comunidades, donde se forman equipos, clubes y ligas. Al mismo tiempo, es un espectáculo que atrae a grandes masas. Los equipos de los clubes profesionales de las ciudades tenían amplia hinchada, que en algunos casos cubre varias regiones del país. Adicionalmente, el deporte ha sido un mecanismo efectivo de unidad nacional frente a la crisis. La clasificación de la selección nacional para los campeonatos mundiales y los éxitos de deportistas como Jefferson Pena, campeón olímpico, han sido vistos como triunfos nacionales que han levantado el decaído espíritu patriótico como golpeado por la situación económica de la población. Tarea. Complete el cuadro. ¿Quiénes o qué cosas sobresalieron en estas épocas?
En cuanto al Bien, movimiento cristiano, medio no sé qué les parece el video, un poquito largo. Sí, está un poco largo, pero sí está bien. Sí, sí, a mí también me parece bien. Ya. En cuanto a la reflexión, también me he puesto a observar un video sobre los cambios en la vida de los ecuatorianos. No sé si lo puedo reproducir como. Hola, mi nombre es Diana Guillén. Hoy vamos a aprender cambio en la sociedad ecuatoriana luego de la revolución liberal y del gobierno de Eloy Alfaro. La vida de las ciudades. La sociedad sufrió grandes transformaciones. Se dio el crecimiento de las ciudades y mayor importación desde el exterior. La gente adquirió nuevas costumbres. El servicio de alumbrado público se extendió y los ricos y clases medias contaron con servicios eléctricos. Las ciudades construyeron parques y calles empedradas, lo cual permitió la circulación de los primeros automóviles y buses. Los barrios se extendieron con casas de caña y paredes de tapia y adobe. La vida cotidiana. En la vida cotidiana se mantuvieron las costumbres de las reuniones familiares. Las familias más ricas compraban pianos y fonógrafos importados. Los dramas y comedias que se presentaban en los teatros y salones comenzaron a alterar con las presentaciones de cine. Rápidamente se volvieron muy populares aún en los sectores pobres de la población. La gente se acostumbra a leer la prensa, que se publicaba todos los días. Para transmitir se usaba el telégrafo y el cable internacional, sobre todo en las clases altas y medias. Los vestidos tenían cada vez más influencia europea. En varios niveles sociales se inició la afición por los deportes, en especial por el fútbol. La cultura. Bajo el régimen liberal, desde 1895 se formaron grupos de libre pensador y radicales. Se escribieron nuevas interpretaciones de la historia nacional. Luis Martínez publicó A la Costa, en 1904, que se considera la mejor novela de la época. Trata sobre las emergencias de los sectores medios de tendencia liberal frente a los abusos del clero y sobre las migraciones de la serranía al litoral. Frente al triunfo liberal, resistieron la Iglesia y las fuerzas conservadoras, como los obispos católicos a la cabeza. Pero en pocos años fueron definitivamente derrotados. Entonces, un sector de la Iglesia dirigido por Federico González Suárez aceptó el triunfo liberal, pero luchó por mantener algunos espacios, especialmente la educación y los organismos seccionales. Sus más importantes figuras fueron el hermano Miguel Freves Cordero, maestro y gramático, canonizado años después por la Iglesia Católica. No sé qué opinan de ese video. Yo creo que abarca todo lo que, los temas que vamos a tratar en la clase. Está bien. Sí, sí está de acuerdo al video. Entonces, en la conceptualización, vamos a observar las siguientes diapositivas, en, en las cuales están los temas de analizar los cambios que se han producido en la sociedad, el conocer los cambios que se han producido en la educación, identificar los cambios que se han producido en los medios de comunicación. Entonces, en los contenidos con la modernización se han producido varios cambios en la sociedad, en la cultura, en los medios de comunicación y en la educación. Aquí tenemos también un pequeño concepto de los cambios que se han dado en la sociedad,
En el ámbito religioso también se dieron algunos cambios. También algunos cambios que se han dado en la educación. También los cambios en los medios de comunicación. Y para la aplicación está lo que es una ficha interactiva. Puede abrirle compa la ficha. Pues. Ya, entonces ahí está. Esta es la ficha. No sé qué les parece. Porque esta ficha está relacionada con todos los temas que se va a ver en la clase. Entonces, no sé qué opinen ustedes. Sí, está bien la ficha. Está bien, compañera. Ya, entonces eso sería todo sobre Sí, la planificación de estudios sociales. está bien. Entonces, con esto trabajamos mañana, ¿verdad? Y compañeras, Eh, como compañera Carmen y compañera Digna, ya les escribo para ponernos de acuerdo cómo vamos a repartirnos la clase de mañana. Sí, está bien. con la compañera Roxana también ya nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, con